se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Buenas noches a todos los que me escuchan pues en esta ocasión. Para mí es un placer el poder referirme, dirigirme a ustedes a través de este medio. Agradezco mucho al Señor por darnos estos medios por medio de los cuales pues podemos comunicarnos y podemos dar este mensaje a un mundo que perece. Mi nombre es Johan Piedrahita, como ustedes ya lo conocen. Tengo pues el placer de trabajar aquí en Panamá, aunque el ministerio Clamor de Medianoche, que es el ministerio al que dirijo, pues es internacional. Hemos ido por muchos países, el Señor nos ha llevado a muchos lugares a predicar este mensaje. Y pues gracias al Señor tenemos ya un poquito más de 2 años de estar trabajando. Recientemente pues tuve la dicha pues de ser ungido como pastor para dirigir la obra de sostén propio aquí en Panamá, ya que pues no había ningún tipo de representación, ¿verdad? Así que bueno, de hace 2 años para acá, un poquito más de 2 años, comenzó una carrera, o un camino por el cual el Señor nos ha ido llevando, y pues gracias al Señor ahora pues ha avanzado mucho todo esto, ¿verdad? Para gloria de su santo nombre. Y pues muchas gracias al Señor. Nunca pensé que iba a tener el privilegio tan grande de conocerles por este medio, pero bueno, el Señor y sus cosas grandes y sus cosas lindas, así que su nombre sea ensalzado. En este ministerio, el Clamor de Medianoche, hermanos, nos mostramos pues sumamente preocupados, en cierta manera podría decirlo. Es la palabra que más que más podría yo utilizar en este momento. Pues nosotros sabemos y comprendemos que tenemos un mensaje clave, ¿verdad? Un mensaje contundente para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y pues como mensajeros del Señor pretendemos dar este mensaje, ¿verdad? A todos los necesitados y sobre todo a nuestros hermanos que están dentro de la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, yo he quedado muy sorprendido, hermanos que me escuchan en este momento, y tengo que ser muy sincero con ustedes, porque al ir pues por diferentes países y contemplar las escenas que se están viendo, que se están dando en estos lugares, yo encuentro una serie de situaciones muy interesantes. Quisiera, antes de abrir la santa palabra del Señor, rogarles que me acompañen a tener una oración allí donde ustedes están. Nos inclinaremos pues y oraremos. Así que los que me están escuchando, les pido por favor que me acompañen. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias en esta ocasión, Señor, por tu bendición, por tu amor, por tu cuidado, porque durante este día nos has guardado y nos has limpiado, nos has dado el maravilloso don de la vida y todo nuestro sustento. Gracias por amarnos, gracias por tu Hijo Jesús que murió por nosotros en la cruz. En este momento, Padre, abrimos tu santa palabra y rogamos tu compañía, tu dirección, que nos deje entendimiento y luz del cielo, comprensión para comprenderla, Señor, y que nos permita atesorar en nuestro corazón. Tu Espíritu Santo sea quien nos guíe en este momento. En el nombre de Jesucristo lo rogamos. Amén. Amén. Muy bien, quiero que abramos en este momento el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, el capítulo número 6 y el versículo número 16.
los hermanos que me escuchan, no sé si me están escuchando, yo me gustaría que alguien dijese por lo menos allá al fondo amén o algo para yo saber que me están escuchando, porque me siento como que estoy hablando solo. Amén. ¿Sí? Ok, ¿me escuchan? Claro. Ujú. Muy bien, Proverbios 6, versículos 16 al 19, con esto quiero comenzar en este momento, porque quiero hacer un marco para que nosotros comprendamos el calibre del problema, de la adversidad que tenemos, hermanos. Nosotros somos llamados en este momento, como fue Elías llamado en un momento de grande apostasía, una apostasía sin igual, ¿ok? En el tiempo de Elías. Elías fue llamado como obrero de sostén propio para dar un mensaje claro y contundente a el Israel apóstata de estos días, ¿verdad? Y en ese momento el Señor utiliza el ministerio de sostén propio representado por Elías. Por una parte tenemos a Acab, que representa el poder, ¿verdad?, civil, el poder político, y por otra parte tenemos claro, contundente, directo, ¿verdad?, que era pues la verdad presente que el pueblo necesitaba en ese momento. Nosotros encontramos que se repite el mismo patrón en los evangelios. Por una parte tenemos a Herodes, por otra parte tenemos a Herodías, ¿verdad? Tenemos a Salomé y también tenemos a Juan el Bautista, que era el obrero de sostén propio. Ninguno de los del pueblo, de los que decían ser el pueblo de Dios, ¿verdad? El Israel, los educados, ¿verdad? Los conocedores, los intérpretes de la ley, los escribas y los fariseos, todos ellos fueron pasados por alto y únicamente se llamó a un hombre que nosotros lo conocemos como Juan el Bautista para que diera un mensaje claro y contundente en ese momento que se necesitaba, en ese momento de grande apostasía, en ese momento en el cual nosotros encontramos que el pueblo de Israel se entrega, ¿verdad?, diciendo no tenemos más rey que a César, es decir, reconociendo la autonomía, reconociendo la grandeza de la perdición, ¿verdad?, de los gobiernos de este mundo y rechazando de esa manera, rechazando pues el gobierno de Dios. El Señor llama a Juan el Bautista para que dé un mensaje claro, ¿verdad?, acorde con la necesidad de un mensaje, ¿verdad? El Señor nuevamente está tratando de levantar a ese tercer Elías, ese movimiento que va a dar el fuerte pregón que ya comenzó y va a ir en aumento día tras día, va a ir en aumento, hasta que se forme un del oriente, lo constristarán y saldrá con grande furor para hacer guerra a esas personas. Bien, esos que van a llamar la atención de la gran ramera en este momento en el que está actuando en el Medio Oriente, pues va a ser el tercer Elías, ese movimiento que es representado por el tercer Elías. Pero bien, nosotros en este momento pretendemos, o en este tiempo en el que estamos viviendo, pretendemos ser este tercer Elías, ¿verdad? Por lo menos así lo decimos. Los obreros de sostén propio pretendemos en este tiempo ser los que vamos a dar el fuerte pregón. Y yo digo amén por esto. Amén. Yo digo amén por esto también, igual que cada uno de ustedes, ¿verdad? Pidiéndole pues al Señor que nos prepare, que limpie nuestros corazones y nuestras vidas. Muy bien. Retomo entonces con lo que comencé. Al ir por muchos países y conocer las verdades y las realidades que estamos viviendo pues en los grupos de sostén propio, mi corazón se preocupa y se angustia. Noten ustedes lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 16. Dice el 16, 6 cosas aborrece Jehová. ¿Cuántas? Comenzar a enumerarlas. La primera, dice, los ojos altivos. La segunda, la lengua mentirosa o chismosa. La tercera, las manos que derramadoras de sangre inocente. La cuarta, el corazón que maquina pensamientos inicuos. La quinta, los pies presurosos para correr al mal. La sexta, el testigo falso que habla mentiras.
Y la última, el que siembra discordia, que sabe que para que nosotros demos este fuerte pregón, es necesario que nuestros caracteres no reflejen ninguno de estas características. Pero triste, vamos a repasar un poquito. Dice, muy bien, dice, los ojos altivos, sigue diciendo, las manos derramadoras de sangre inocente, ¿verdad? Y nosotros sabemos y conocemos que para derramar sangre inocente no es necesario matar a otra persona. Con nuestro de hablar y de opacar ese carácter de la otra persona, pues estamos derramando sangre inocente. El 18 dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Para que el hombre, escuchen lo que le voy a decir, hermano, esto es muy importante, para que el hombre o para que el ser humano pueda entrar en ese movimiento representado por Elías, debe de reflejar el carácter de Cristo. Tiene que presentarse irreprensible, es decir, el proceso de santificación ha de haber comenzado en su vida por la obra majestuosa del Espíritu Santo. Y esa purificación, esa santidad, comienza precisamente en el pensamiento del ser humano. Ahora, la pregunta que brota automáticamente es la siguiente. ¿Cuáles son los pensamientos que nosotros tenemos cuando no estamos, por ejemplo, cuando estamos en nuestros trabajos o cuando estamos en cualquier otra actividad que no implica nada de carácter religioso? ¿Cuáles son los pensamientos que pasan por mi mente? ¿Verdad? Dice aquí que el Señor aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ese tipo de pensamientos que no deberían de estar en nuestras mentes y que por ende sabemos y entendemos que necesitamos que el Señor limpie ese lugar santísimo donde Él quiere poner su santa ley. Porque dicho sea de paso, hermano, el sitio donde el Señor quiere sellar, y nosotros lo conocemos porque lo hemos estudiado muchas veces, en Ezequiel capítulo número 9, versículo número 4, que el Señor va a colocar ese sello en nuestras frentes, ¿verdad? Y según dice Hebreos capítulo 11, en nuestras frentes, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero si esa mente está sucia, si ese corazón está sucio con pensamientos que no deberían estar ahí, pues hermanos, sencillamente nosotros no vamos a poder recibir el sello de Dios, pues nuestras mentes van a estar demasiadamente ocupadas en temas que no son de santificación. Y eso es, tristemente lo tengo que decir, lo que se ve en muchísimos de los lugares donde quiera que he podido ir a llevar el mensaje. Hay personas sembrando sospechas, hay personas dando chismes, hay personas llevando informes que no son correctos, hay personas que piensan pensamientos inicuos, hay pies presurosos a correr el mal. Entonces, mis amados hermanos, esto es algo muy interesante que nosotros tenemos que comprender, porque si hay algo a lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar y nos debe llevar en este tiempo en el cual estamos viviendo, es a constreñir nuestro corazón y a sentir la necesidad de esa limpieza que solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Alabado sea su santo nombre. Porque el Espíritu nos quiere constreñir, nos quiere concientizar de pecado para que nosotros vayamos al único que puede limpiar nuestros pecados, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. El siguiente paso del tema que quiero mostrar es que esto es lo que se está dando no solamente entre los cristianos que profesamos dar el mensaje en este tiempo, sino también en la iglesia que se llama iglesia organizada, ¿verdad? Que conocemos como iglesia organizada, y también en el mundo protestante en general. O sea, es una inyección de pensamiento, una forma de pensar, ¿verdad? Que lleva al ser humano a decir mentiras, a tener una lengua mentirosa, a tener ojos altivos, ¿verdad? A ser orgullosos dentro de sí, que no soportamos que el hermano pase y nos roce, porque ya enseguida estamos brincando, ¿verdad? Que lleva nuestras manos a ser derramadores de sangre inocente y que lleva nuestros corazones a tener pensamientos inicuos, nuestras mentes a pensar de una manera incorrecta.
nosotros conocemos, hermanos, que se levantaría, porque Pablo lo dice claramente en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, si ustedes me pueden acompañar allí un momentito, 2 de Tesalonicenses, vamos a abrir 2 de Tesalonicenses, noten ustedes lo que dice aquí, el apóstol Pablo, que comprendió muy bien esta última batalla que se iba a vivir en estos tiempos. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 3 en adelante, leemos lo siguiente, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la apostasía, ¿verdad?, del hijo de pecado, del hombre de perdición, dice, porque no vendrá, no vendrá Cristo, sin que antes venga la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese hijo de perdición es lo que nosotros conocemos como el sistema católico romano, como el sistema papal. En estos días estamos nosotros entendiendo, estamos nosotros viendo cómo se está cumpliendo la profecía de una manera impresionante delante de nuestros ojos. Y sabemos y conocemos, todos estamos muy alarmados, porque acaba de abrirse la puerta de la misericordia, según el Papa, ¿verdad? Y nosotros sabemos que esto es una señal sumamente importante para nosotros que estamos estudiando, escudriñando y predicando esta verdad presente a un mundo que perece. Pues bien, aquí el apóstol Pablo está hablando de la raíz, del nacimiento de ese hombre de pecado, de ese hijo de perdición. El versículo número 4 continúa diciendo, el cual, hablando de ese hijo de perdición, del papado, dice, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado. Tanto, noten ustedes esto tan interesante, queridos hermanos, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay una pregunta muy interesante que nosotros tenemos que hacernos antes de continuar. Y la pregunta es, ¿cuál es el templo de Dios hoy? Nosotros sabemos y conocemos que Dios no mora ni habita en templos hechos por mano de hombres, sino que el lugar donde el Señor quiere habitar es en ese templo que Dios levantó, que es nuestro cuerpo. Y el apóstol lo dice muy claramente cuando dice, ¿o ignoráis acaso que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Porque comprado habéis sido por precios, ¿verdad? Y en Hebreos, como lo dijimos hace un momento, nos dice que el lugar santísimo, Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Capítulo 9 también nos lo dice, que el lugar santísimo de ese templo es nuestra mente, nuestros pensamientos, porque allí es donde el Señor quiere colocar ese sello que es su santa ley, según lo dice Hebreos capítulo 11. Nosotros lo podemos leer, vamos a leerlo en un momentito rápidamente, Hebreos capítulo 10, versículo 16. Hebreos capítulo 10, versículo 16, dice así, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, si el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas en este tiempo, es sellar a su pueblo y está buscando sellar esos 144,000, pero el ángel sellador no los encuentra, hermanos. El proceso de sellamiento ya empezó desde los tiempos de Ellen White. Ella dijo, el sellamiento ya comenzó, pero el ángel sellador, que es nuestro mismo Señor Jesucristo, no encuentra esos 144,000 puros, limpios de corazón, limpios de mente, ¿verdad? Que sus pensamientos sean transparentes, que sus vidas sean limpiadas en santidad. Y el ángel está buscando esos 144,000 y no logra encontrarlos. Y está llamando a un pueblo para que se prepare, para que inicie un proceso de éxodo. Al igual que el pueblo antaño necesitó entrar en el éxodo para encontrar esa purificación, esa santidad que los llevara a recibir esa ley que Dios quería darle y posteriormente que pudiesen entrar a la Canaán terrenal. También Dios quiere hoy que su pueblo inicie un proceso del éxodo, al igual que ellos, que los lleve a recibir esa santa ley en su mente, para que en su vida esa purificación, esa santificación, que los va a llevar entonces a la Canaán, esta vez no terrenal, sino celestial, para gloria de su santísimo nombre. Muy bien.
tenemos entonces que el archienemigo levantaría un poder, ¿verdad? Levantaría un poder que sería representado, según 2 Tesalonicenses, por el hijo de perdición, el hombre de pecado, ¿verdad? El papado que iría a la cabeza en este tiempo de toda la apostasía. Y nosotros lo estamos viendo pues precisamente con lo que acaba de suceder, ¿verdad? Porque dice la palabra que a nadie, en ningún otro nombre hay salvación, sino en nuestro Señor Jesucristo. Pero este poder, guiado por Satanás, pretendería llevar adelante la obra del Señor, ¿verdad? Guiado por el enemigo, según nos lo muestra Apocalipsis, capítulo número 13. Ustedes me acompañan a Apocalipsis, capítulo número 13, y noten ustedes lo que dice el versículo número 13. Dice así, versículo 3, capítulo 13, versículo 3 de Apocalipsis, dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Vamos a leer desde el versículo 2. Para un contexto más generalizado, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, hablando de el poder católico romano, y sus pies como de oso, y su boca como de león, ¿verdad? Esto era Roma imperial, que sabemos que luego mutó a Roma papal. Cayó el reino imperial y luego se levantó Roma papal. Era una mezcla, ¿verdad?, de los poderes o de los reinos anteriores, ¿verdad? Tenemos entonces que aquí está el leopardo representando a el poder de Grecia, ¿verdad? Sus pies como de oso, que era, nosotros recordamos que el oso era Medo Persia, y su boca era como de león, que era el reino babilónico. Y este poder del cual está hablando aquí, que sube, ¿verdad? Que sube de la arena del mar, que sube del mar de muchedumbre, pues es el poder romano. Muy bien, pero ahora lo que quiero llamar la atención es a lo que sigue diciendo el versículo. Dice, y el dragón le dio su autoridad, su poder y su trono. Grande autoridad, dice que le dio. Y nosotros sabemos que el dragón en la Biblia, pues, representa a el enemigo de las almas. Entonces, este poder inicuo, del cual nos está hablando Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, representa el papado, y el capítulo 13 de Apocalipsis, el versículo 2, nos está mostrando que a ese poder le daría su fuerza, su autoridad, pues nada menos que el dragón, es decir, Satanás. Vamos a seguir leyendo el versículo 3, dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Nosotros conocemos pues que está hablando del poder católico romano. Esta herida de muerte fue en el año 538, que fue la herida de muerte que recibió el poder católico por parte de el general Berthier, ¿verdad? Bajo el mando de Napoleón, ¿verdad? Napoleón. Muy bien, sigue diciendo, pero su herida de muerte fue sanada. Esta herida de muerte comenzó a sanar en el año 1978 con el Tratado de Letrán, ¿verdad? El Tratado de Letrán se dio en 1899, creo que fue, pero en 1978 comienza a sanarse nuevamente esa herida mortal, ¿verdad? Cuando se le devuelve otra vez la autoridad a Roma. Dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y ahora noten ustedes que el versículo 4 introduce un detalle muy interesante que muchas veces pasamos por encima, ¿verdad? No le ponemos cuidado. El capítulo 4 comienza diciendo, y adoraron al dragón. Como ya lo decíamos comentando el versículo 2, ese dragón es el enemigo de las almas, Satanás. Y está diciendo que cuando se adora o cuando se obedece a ese poder católico romano, pues se está adorando al dragón, que fue quien le dio su autoridad, porque sigue diciendo el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Lo que nos está describiendo el capítulo 4 es que al obedecer ese poder inicuo, ¿verdad? Ese poder papal católico romano, se estaría haciendo homenaje al dragón que era quien le había dado la autoridad a esa bestia. Bien, la pregunta que brota inmediatamente es ver lo que está haciendo el mundo entero en el capítulo 4. La característica que nos está describiendo el capítulo número 4 de ese pueblo.
Fíjense ustedes cómo comienza diciendo el versículo. Dice, y adoraron. La pregunta es, ¿qué significa adorar? ¿Qué es adorar? Si ustedes van conmigo al capítulo número 14 de allí mismo de Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar algo muy interesante. El versículo número 7 del mensaje del primer ángel nos dice lo siguiente. Diciendo en alta voz, este es el mensaje ángel, es sumamente profunda e interesante, pero no me voy a tomar tiempo ahora para explicarla, porque no es mi punto en esta ocasión. Quizás en otro momento podamos hacerlo. Me interesa la segunda parte del mensaje del primer ángel, diciendo, y adorad. Ahora, ¿adorad a quién? Sigue diciendo, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Yahweh de los ejércitos, Jehová es su santo nombre. Entonces, aquí vemos que el primer ángel está llamando la atención del mundo, está llamando la atención del pueblo, del profeso pueblo de Dios, a adorar a ese único Dios verdadero, Rey de los cielos y de la tierra. Pero por otra parte encontramos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 y versículo 4, que la estrategia satánica para los últimos días sería llevar al ser humano a adorar no a Dios, porque la mensajera del Señor dice, sí, la mensajera del Señor dice en el libro Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 1, dice que es con la mente cómo se adora a Dios. Es decir, si nosotros queremos adorar a Dios, como Él lo manda en su palabra, nosotros tenemos que comprender que a Dios se le adora con la mente, no con los pies, no es con las manos, ¿verdad? Sino es con la mente, es la mente la que adora a Dios. Fíjense ustedes en la página número 83 del libro Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 1. El capítulo se llama La mente de la ciudadela. Dice así, cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente, que es la capital del cuerpo. Es decir, esa mente es la capital del cuerpo. La mente controla todo el ser. Todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen en la mente. Es la mente la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. Entonces ahí vemos claramente cómo el Espíritu de Dios nos muestra que para adorar a Dios en espíritu y en verdad, tal cual lo dice Juan capítulo 4, es necesario que nuestras mentes, nuestros corazones estén avanzando en el proceso de la santificación. Y ese proceso de la santificación comienza precisamente con el control de nuestros pensamientos. La mente, hermanos, tiene que ser controlada por la razón, que a la vez debe de estar controlado por el Espíritu de Dios, para que se comience a registrar en ese movimiento representado por el tercer Elías la santificación necesaria para poder dar ese fuerte pregón. Porque, hermanos, el fuerte pregón no va a ser algo que se va a dar únicamente gritando. Escuchen lo que le voy a decir. En el capítulo número 58 de Isaías, nosotros encontramos algo muy interesante. Vamos a ir un momentito al capítulo 58 de Isaías, porque es algo que nosotros en esta experiencia conocemos muchísimo. Dice el versículo 1, nosotros lo conocemos de memoria. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. A nosotros que estamos en esta experiencia de la verdad presente, en esta experiencia de sostén propio, ¿verdad? Nos encanta este versículo. Y a mí en lo personal me gusta mucho este versículo. Y nosotros pensamos hoy que dar el fuerte pregón es solamente pararnos y gritar y gritar y gritar y gritar. Hermanos, nunca vamos a terminar de dar este mensaje si lo único que hacemos es hablar. Porque el mensaje nunca se va a dar por teorías.
el mensaje va a ser dado únicamente por aquellos que estén viviendo conforme a la luz que el Señor nos está dando y por aquellos que comiencen a vivir ese éxodo de la actual Babilonia que el Señor quiere que nosotros tengamos. Pero quiero resaltar la siguiente parte del capítulo 58 de Isaías, que es lo que muchas veces se nos olvida. Vamos a leer algunos versículos, porque este no es mi tema en este momento, pero quiero resaltarlo. Noten ustedes lo que dice. El versículo 7 dice el versículo 6, vamos a leerlo desde el 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu propia carne? Entonces, únicamente entonces, cuando el pueblo de Dios entienda, cuando ese Elías que el Señor está llamando, cuando esos obreros de sostén propio se den cuenta que además de denunciar la apostasía que se está dando en el interior del profeso pueblo de Dios hoy, también tenemos que prepararnos para dar el mensaje completo, como Cristo lo dio en su tiempo, para reflejar al mundo ese amor, ese carácter de amor, de cariño, de bondad, de paciencia, de benignidad, de gozo, de paz, que son los frutos del Espíritu. Entonces, dice el versículo 8, nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver pronto. Y ahora fíjense en qué profundo este versículo. E irá tu justicia delante de ti. Elena de White nos dice que esta justicia es la justicia de Cristo que irá delante de nosotros, alabado sea su nombre. Y sigue diciendo, y la gloria de Yahweh, de Jehová, será tu retaguardia. Es decir, ese va a ser el pueblo de Dios que va a dar el fuerte pregón del cuarto ángel de Apocalipsis. Y ese pueblo, mis amados, para que se dé esa santificación, esa pureza mental, tiene que vivir un éxodo, al igual que el Israel antaño vivió un éxodo. Vamos a estudiar el tema, el éxodo del Israel actual. Y vamos en este momento a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo número 18. Apocalipsis, capítulo número 18, vamos a leer el versículo 1 y vamos a ir hasta el versículo número 4. El último mensaje de misericordia que el Señor envía a este pueblo. El último mensaje de misericordia que el Señor envía a capítulo 18 de Apocalipsis. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Alabado sea el Señor, hermanos, porque la tierra, el mundo entero, va a ser alumbrado con la gloria de este mensaje que es o constituirá el fuerte pregón. En el comentario de Apocalipsis 14, los que tienen la Biblia comentario me pueden acompañar allí, hay un subtítulo en la página 431 en la Biblia de comentarios, que dice lo siguiente. Comentando Elena de White, ¿quiénes darán este mensaje? Dice así, identificación de los tres ángeles. Cristo viene por segunda vez, con poder para salvación. Ha enviado los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento. Estos ángeles representan a los que reciben la verdad y presentan el evangelio al mundo con poder. Carta número 79 del año 1900. Estos ángeles representan a los que reciben este mensaje y se alistan en las filas de nuestro príncipe Manuel para proclamar ese mensaje. Muy bien, el Señor Jesucristo mismo descenderá para dar este mensaje y se lo confiará a aquellos que estén santificándose paso a paso conforme a lo estipulado en la santa palabra de Dios. Versículo 2, capítulo 18 de Apocalipsis. Y clamó fuertemente en alta voz, diciendo, caída es
caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Caída es, dice el ángel, caída es, dice nuestro Señor Jesucristo, caída es, tiene que decir ese pueblo representado por el tercer Elías. Caída es Babilonia, la grande, la madre de las rameras. ¿Por qué? Porque se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora, hay una pregunta muy interesante que tenemos que hacernos aquí. Fíjense ustedes que el ángel dice, caída es Babilonia. Pero la pregunta es, ¿qué es Babilonia? Nosotros conocemos que el relato inspirado nos dice que Babilonia es confusión, ¿verdad? Y una confusión es precisamente un estado mental en el cual iba a vivir el mundo en el último tiempo, en el cual vivió el mundo prácticamente en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Ese estado mental babilónico es algo que el enemigo trataría de inyectar en las mentes del ser humano para que no se coincida en ese ser humano la posibilidad de obtener, para gloria del santo nombre de Dios, ese sello. ¿Ok? Caída es Babilonia. Fíjense ustedes que la forma, vamos un momentito, Apocalipsis, capítulo número 14, y el versículo número 8, que amplía este mensaje, ¿verdad? De Apocalipsis 18. Apocalipsis capítulo número 14, versículo 8. Mire lo que dice aquí con respecto a Babilonia. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad. Noten ustedes que el ángel, el segundo ángel proclama, ha caído Babilonia, aquella gran, ¿qué? Aquella gran ciudad. Esto es un detalle muy importante, porque lo que hay en medio del ambiente de las ciudades, lo que se vive en medio del ambiente de las ciudades, mis amados, es precisamente Babilonia. Es una confusión que se inyecta, que penetra la mente y que impide que el ser humano vaya a quien puede suplir su necesidad, que es nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Diciendo, versículo 8, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad. ¿Por qué ha caído? Sigue diciendo el ángel. Porque ella, Babilonia, esa confusión, ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Ahora, hay una palabra aquí sumamente importante que nosotros tenemos que profundizar. Y la palabra es vino. Noten ustedes lo que dice el ángel. Ella, refiriéndose a Babilonia, ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Vamos a detenernos un instante aquí, vamos a meditar un momento en lo siguiente. ¿Qué es el vino? Nosotros sabemos que el vino, hablando literalmente, es una bebida que venden en las tiendas donde venden licor. Muy bien. Pero ¿dónde actúa ese vino? El vino, al ser ingerido por el ser humano, pues ustedes ya conocen, es filtrado por el hígado, ¿verdad? Va a los riñones también, afecta a todo el cuerpo, pero centralmente, o más puntual, afecta o actúa en la mente. ¿Ok? El ser humano no se embriaga en los pies, no se embriaga en las manos, no se embriaga en el tórax, el ser humano se embriaga en la mente. Es allí donde actúa el vino. Entonces, ese poder inicuo, representado por el hombre de pecado, el hijo de perdición, conocería muy bien estos puntos en los cuales los cuales necesitaría controlar o gobernar del ser humano para hacerlo embriagar con este vino. Por eso 2 de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice así, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios
Y cuando Pablo nos dice aquí, nos habla de templo, nosotros pensamos que es un templo literal, porque eso es lo que nos han enseñado, que es un templo de 4 paredes. Pero mi hermano que me escucha, no está hablando precisamente de esa clase de templo. Lo que nos está hablando aquí sería que el papado conocería y sabría, identificaría, porque Satanás le mostraría en estos últimos tiempos que el lugar donde debía actuar sería la mente del ser humano, embriagarlo con esas doctrinas, con esas corrientes de pensamiento, para que el ser humano quedase esclavizado del sistema de Babilonia. Y fíjese lo que termina diciendo Pablo en 2 Tesalonicenses 2, versículo 4. Tanto Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Sumamente interesante que nosotros comprendamos estos aspectos de los cuales estamos hablando en este momento. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 18, versículo número 3. Ahora fíjense lo que sigue diciendo el ángel. Después de denunciar a Babilonia y el por qué ha caído Babilonia, dice lo siguiente, versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Ahora, la pregunta es la siguiente, amados que me escuchan en esta hora. Dice aquí, ¿por qué cuántas? Dice, porque todas. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es todas? ¿Cuánto es todas? Todas, pues nosotros conocemos lo que implica la palabra todas, ¿verdad? Todas es todas. ¿Los adventistas no lo han bebido? ¿Los de sostén propio no lo hemos bebido? Es muy interesante, muy importante que nosotros pensemos en esto. ¿Por qué? Porque si hay algo a lo que nosotros tenemos que llegar en este tiempo, es a una concientización de nuestra necesidad. Si hay algo que hizo caer al pueblo de Israel antaño, fue la suficiencia propia, mis amados. Y ellos pensaban que ellos eran... Pero nosotros sabemos que Satanás los engañó a ellos aún con la misma verdad. Aún ellos teniendo la verdad, habiendo sido el pueblo llamado por Dios, habiendo sido el pueblo elegido por Dios, escogido por Dios, Satanás lo engañó, hermano. Y el libro El Deseado de toda la gente, en el capítulo El Cumplimiento del Tiempo, nos dice que ese pueblo a quien Dios había llamado para que fuese columna y estandarte de la verdad, se había convertido en pueblo representante de Satanás y hacía la obra que éste quería que hiciera. Vino, este vino que emborracha, del vino del furor de su fornicación. Ahora noten ustedes lo que nos va a decir, porque aquí incluye, va el ángel a incluir aspectos sumamente interesantes e importantes de este mensaje de este cuarto ángel. Sigue diciendo, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Aquí incluye ahora a unos personajes. ¿Qué personajes son? Dice la palabra, y los reyes de la tierra. Entonces quiere decir que Babilonia se iba a mezclar con el poder político, porque dice aquí que los reyes también han fornicado con ella. Entonces Babilonia llegaría a embriagar también a los jefes políticos del mundo. La política estaría directamente influenciada por ese poder satánico. Y no solamente la política, sigue diciendo el ángel. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y esto es un aspecto muy interesante, mis amados. En este momento no lo voy a poder explicar porque me va a tomar mucho tiempo. Quizás en otra presentación podamos hacerlo. Pero la palabra que nos está dando aquí, la Biblia, en el versículo 3, cuando dice, y los mercaderes, implica muchísimas cosas por medio de las cuales el mundo hoy nos muestra que está ebrio con este vino de Babilonia.
Nosotros conocemos que si hay algo que el comercio necesita para seguir siendo comercio, para poder seguir sosteniendo ese sistema, es que haya esclavos consumistas. Y nosotros vivimos en un mundo que nos ha vuelto totalmente consumidores y dependientes del sistema. Y los que se enriquecen con esto, con este consumismo, pues son los mercaderes. Y a través de ellos, pues el sistema católico romano, que es quien está controlando prácticamente el mercado mundial a través de los TLC, de los tratados de libre comercio. De todas estas cosas, mis amados, el Señor nos envía el último mensaje de misericordia. Un mensaje tal vez muy mal entendido por muchas personas, o tal vez no explicado a la amplitud que el mensaje tiene. Porque siempre, como adventistas, lo hemos visto limitado a un llamado a salir de una organización eclesiástica. ¿Ok? Pero este mensaje implica muchísimo más que salir de una organización eclesiástica. Noten ustedes lo que dice el versículo 4. Dice, y oí otra voz del cielo que decía. Noten ustedes que aquí hay un aspecto interesante. El aspecto interesante es el siguiente. Oí otra voz. O sea, no es el mismo cuarto ángel que desciende del cielo para dar el mensaje del cuarto ángel, sino que es otra voz. Esa es la voz de la misericordia del Señor, llamando a su pueblo para que se dé cuenta, para que se concientice de todo lo que implica Babilonia. Nosotros conocemos, porque lo hemos estudiado muchas veces, que en la parábola de las 10 vírgenes se da un mensaje a las vírgenes cuando están adormecidas. Y el mensaje dice, he aquí el esposo, salir a recibirle. Y entendemos, porque lo hemos estudiado muchas veces, que ese precisamente es el mensaje que nosotros conocemos como dio este mensaje. Si no estoy mal, 1843 se dio el mensaje, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Sí, porque ellos pensaban que el esposo venía en 1844. Muy bien. Pero aquí tenemos el último mensaje, que es el mismo mensaje que se dio en ese tiempo. Allá la verdad presente fue, he aquí el esposo, salía a recibirle. En este mensaje dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de quién? Salid de Babilonia, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Aquí está, mis amados, el centro, el foco del mensaje para estos últimos días. Salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de quién? Salid de Babilonia. Ah, pero ¿qué es Babilonia? Muy bien, enseguida vamos a ver cómo la Biblia y el Espíritu de Profecía nos mostraría cómo ese poder que una vez, que inicialmente empezó siendo simplemente eclesiástico, se iría infiltrando en los reyes de la tierra, en la política de la tierra, se iría infiltrando en el comercio de las naciones con un fin. ¿Ok? Adelantito lo vamos a ver enseguida. Vamos a detallar dos cositas importantes de este versículo 4, porque no las puedo dejar pasar por alto. Dice aquí, salid de ella, pueblo mío, primero, ¿para qué? Para que no seáis partícipe de sus pecados. Ah, entonces esto significa que al yo permanecer en ese sistema donde Babilonia reina, me hace partícipe de sus pecados. Noten ustedes lo que me dice Apocalipsis, damos la vuelta a la hoja atrás, Apocalipsis capítulo 17, y vamos a leer el versículo 1, porque aquí hay algo muy importante que quiero resaltar. Dice así, hablándole el ángel a Juan, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas, ¿qué?
sobre muchas aguas. Y nosotros sabemos y conocemos, no tengo el tiempo ahorita para mostrarlo bíblicamente, pero ustedes pueden ir al capítulo 19 y versículo 6, o el capítulo 7 y versículo 15, donde explica Apocalipsis que cuando dice muchas aguas, está hablando de muchedumbres, de mucha gente. Entonces, la grandeza de este sistema babilónico consistiría en que está sentada sobre muchas aguas, sobre mucha gente. Es decir, ese poder que Apocalipsis 18 nos está mostrando como Babilonia, estaría montada, estaría subida sobre una plataforma sobre la cual está su silla, y ella estaría sentada sobre esta silla, y abajo de esta plataforma habría mucha gente sosteniendo esa plataforma. Esa plataforma será la plataforma que sostendrá o que estaría sosteniendo a ese sistema apóstata que en Apocalipsis 18 versículo 2 denomina o muestra como Babilonia. Pues bien, lo que yo tengo para decirles en este momento es que la mayoría del profeso pueblo de Dios estamos sosteniendo esa plataforma. Y el Señor nos está llamando a que nosotros debemos empezar a caminar un éxodo para salir del sistema satánico del nuevo orden mundial, que es el sistema satánico de la bestia, que es el sistema satánico también del falso profeta y del reino del papado. El pueblo de Dios, mis amados, como sostuvo la plataforma falsa de Roma en los tiempos de Cristo, hoy también está sosteniendo la plataforma económica, política y social y moral del poder que aquí se denomina Babilonia. Y enseguida les voy a mostrar por qué. Dice aquí, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Mis amados, el sostener, el permanecer, el pertenecer, el depender de ese sistema satánico del nuevo orden mundial, me hace a mí partícipe de sus pecados, porque de una manera u otra yo sostengo esa plataforma sobre la cual se sienta la gran ramera. Deben venir al libro Apocalipsis, capítulo 18, ahí mismo donde estamos leyendo, damos la vuelta a la hoja y vamos a leer el versículo 13. Hoy no tengo tiempo, mis amados, para mostrarle lo que son toda la mercadería de Babilonia, pero quizás en alguna presentación posteriormente podamos hacerla. Pero quiero centrarme en dos aspectos importantes del versículo número 13 de Apocalipsis 18. Noten ustedes lo que dice. Dice así, y canela y aromas, estas son todas las mercaderías que ese sistema conocido como Babilonia llegaría a controlar en el fin de los tiempos. Noten ustedes, y canela y aroma, y ungüento e incienso, y vino, y aceite, y flor de harina, y trigo, y bestias, y ovejas, y caballos, y carros. ¿Ok? Y ahora quiero centrarme en estos últimos dos. Dice aquí, y esclavos, y almas de hombres. Ese poder representado, o llamado, denominado Babilonia, dice aquí, que también controlaría esclavos. Esto es sumamente interesante. Y yo me rascaba la cabeza preguntándome, ¿esclavos? Pero ¿cómo puede un poder eclesiástico, según yo, controlar o llegar al control de esclavos si en este tiempo ya no hay esclavitud? Muy bien, déjenme avanzar, porque dice también que llegaría a controlar almas de hombres. En el diccionario de la Real Academia Española, encontramos la siguiente definición con respecto a la palabra esclavo. ¿Qué es un esclavo? Dice así, persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Eso es un esclavo. Esa es la definición que de la palabra esclavo nos da el diccionario.
persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de una manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Ahora, la pregunta que viene automáticamente a nuestra mente es, ¿somos nosotros libres o somos nosotros esclavos? ¿Somos nosotros libres en este sistema satánico del nuevo orden mundial o somos nosotros esclavos? ¿Dependemos nosotros del supermercado o dependemos de lo que el Señor dejó plasmado para su pueblo? ¿Dependemos nosotros del sistema del nuevo orden mundial o dependemos enteramente de toda palabra que sale de la boca de Jehová, nuestro Padre Celestial? ¿Dependemos de Dios o dependemos de nuestro esfuerzo, de nuestro sudor? ¿Dependemos del Padre Celestial, el Padre de todas las luces? ¿O dependemos, hermanos, de que en nuestra empresa haya plata para que nos paguen un cheque para seguir comprando en el supermercado y seguir siendo esclavos y dependientes del sistema del nuevo orden mundial? ¿De qué está dependiendo el pueblo de Dios hoy? ¿Está caminando el pueblo de Dios hoy en la luz que el Señor le mostró? ¿Está el pueblo de Dios actualmente trabajando, caminando ese éxodo para hacerse totalmente independiente de un sistema satánico que realmente lo que está creando es esclavos mentales? Déjenme continuar porque quiero leer en este momento algunos aspectos interesantes que encontramos en el libro El conflicto de los siglos. Noten ustedes cómo Roma llegaría a apoderarse del comercio mundial y de las plataformas económicas mundiales. El conflicto de los siglos, la página 216, nos muestra lo siguiente. Dice, pasados los primeros triunfos de la Reforma, nosotros conocemos esto muy bien, como adventistas del séptimo día, dice, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella, con la Reforma. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Fíjense ustedes que aquí hay un aspecto importantísimo que nosotros debemos resaltar. Nace la orden de los jesuitas como una orden o como un sistema eclesiástico, correcto. Pero dice aquí que no tendría más preocupación que la de extender su poderío. Sigue diciendo el conflicto de los siglos. Para ellos, para la orden de los jesuitas, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetua. Ahora, oído con lo que voy a decir, oído, dice, estudiaban el arte, ¿estudiaban qué cosa? El arte de adueñarse de la riqueza y del poder. Entonces esa orden de los jesuitas no se conformaría únicamente con ser un sistema eclesiástico. Lejos de eso, dice la mensajera del Señor, dice el Espíritu de Dios, que estudiarían el arte de adueñarse de la riqueza y del poder. ¿Para qué? Sigue diciendo, para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y donde quiera que iban, lograban reavivar el papismo. Conflicto de los siglos, página 216. Yo no sé, mis amados, si ustedes se dan cuenta o entienden la profundidad de este pasaje, pero aquí nos está mostrando que ese sistema eclesiástico, conocido como los jesuitas, que iban a llegar a ser directores de la Gran Babilonia, y es lo que nosotros estamos viendo hoy, el cumplimiento de la profecía delante de nuestros ojos, también lucharían por llegar al control del poder y de la riqueza del mundo, para adueñarse de ellos y consagrarlos al papado. En la página 566 y 567 del mismo conflicto de los siglos, encontramos lo siguiente. Noten ustedes, la sagacidad y la astucia de la iglesia romana asombran,
puede leer el Porvenir. Se da tiempo viendo a las iglesias protestantes, que las iglesias protestantes están rindiendo homenaje con la aceptación del domingo. La Iglesia Católica Romana, escuchen esto mis amados, la Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forman una vasta organización dirigida por la sede papal. O sea que es una gran corporación, es una gran organización dirigida por la sede papal y destinada a servir los intereses de esta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás autoridades. Y téngase presente, continúa diciendo en la página 557, que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas. ¿Qué hacen las cámaras legislativas? Pues precisamente dando de beber el vino a los reyes de la tierra. En las iglesias, sigue diciendo, y en los corazones o en las mentes de los hombres. Allí vemos el punto central, en las mentes de los seres humanos. ¿Para qué? Para embriagarlos con ese vino de la dependencia, ese vino, hermanos, que hace que la gente haga grandes filas los viernes negros, ¿cómo le dicen en inglés? El Black Friday, ¿verdad? El consumismo. Acaba de salir un celular y a los 15 días ya tenemos el siguiente celular en un modelo más avanzado y la gente trabaja y trabaja y trabaja para comprar. El consumismo, las computadoras, los carros de lujo, los últimos modelos, las modas del mundo, y el mundo va en pos de lo que Babilonia le quiere dar. Ebrios del vino de Babilonia, embriagándose cada fin de año, endeudándose para pagar cuentas que trabajan todo el año para pagar, únicamente para complacer y satisfacer los deleites de la carne en el fin de año. Todas estas cosas, hermanos, constituyen Babilonia. El hecho de que el ser humano esté, hermanos, esclavizado por un billete, por un papel, que el ser humano se empeñe, que el ser humano dé su juventud, su vitalidad, su fuerza a una compañía que a la final, cuando esté viejito, que ya le haya robado toda su fuerza, que le haya robado todo su poder, lo despida y lo echa a un rincón para que se muera, hermano, mientras que la causa de nuestro Padre Celestial sufre porque no tiene quien la lleve adelante. Y nosotros que profesamos llevar esta verdad presente a un mundo, pues muchas veces también estamos participando de este sistema satánico del nuevo orden mundial. La pregunta es, ¿a quién le estás trabajando tú? ¿Y a quién le estoy trabajando yo? Mientras la mayoría del profeso pueblo de Dios le trabaja 8 o 9 o 10 o 12 horas al sistema babilónico, satánico del nuevo orden mundial, ¿a quién le estamos trabajando nosotros que pretendemos llevar este último mensaje de misericordia? La página 554 del libro Conflicto de los Siglos dice lo siguiente: pero el romanismo como sistema no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de la historia. La Iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. ¿Abarca qué? Abarca mucho, dice el Espíritu de Dios, en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Mis amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora, ¿para
quién estamos trabajando nosotros en este tiempo tan solemne? ¿Estamos trabajando, estamos debajo, sosteniendo esa plataforma del nuevo orden mundial? ¿Dando nuestras fuerzas, nuestro tiempo al sistema del nuevo orden mundial? ¿Simplemente proclamando y gritando una religión que es solamente palabras? ¿O realmente estamos convencidos de esta verdad presente, de que el Señor Jesucristo viene pronto y nos hemos, por su gracia y por su amor y por la fe en Él, hemos empezado a caminar ese éxodo que el Señor quiere y necesita que su pueblo comience a caminar? Vamos a abrir nuestras Biblias en este momento, en el libro de Éxodo, y vamos a leer el versículo número 12. Capítulo número 12, y vamos a leer el versículo 31. Éxodo, capítulo 12, versículo número 31, y vamos a leer hasta el versículo 41. Éxodo, capítulo 12, versículo 31 al 41. Quiero hacer una pausa para preguntar lo siguiente. ¿Me están escuchando bien, hermanos? Amén. Amén. Muy bien. Éxodo capítulo 12, versículo 31, y vamos a leer hasta el 41. Dice así: E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche. Y quiero hacer una pausa aquí para hacer la siguiente aclaración. Quien llama en este momento a Moisés y a Aarón de noche es nada más ni nada menos que una de las representaciones más importantes que nosotros encontramos en la Biblia del hombre de pecado, del hijo de perdición y del poder satánico del nuevo orden mundial. Este hombre, el faraón de Egipto, tenía un sistema global, un nuevo orden mundial, en el cual todos estaban dependiendo de ese sistema. Y ahora el Señor se propone sacar a su pueblo de ese sistema. Ya no iban a depender más de ese sistema satánico de Faraón. Ahora comienza a enviar el mensaje por medio de Moisés y de Aarón. Y ustedes ya conocen, aunque sería muy importante estudiarlo, pero no es mi tema en este momento, lo que pasó con las plagas. La última plaga, que la encontramos en el versículo 29 y 30, pues es la muerte de los primogénitos. Una vez se da la muerte de los primogénitos, entonces el faraón manda a llamar a Moisés y a Aarón. Versículo 31 sigue diciendo: y les dijo: salid de en medio de mí, de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Yahweh, como habéis dicho. Aquí ya el faraón, ¿verdad?, tocado y sentido por todas las plagas que habían sucedido, llama a Moisés y le dice: váyanse, ya no los quiero tener más aquí. Versículo 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándole prisa, echándolos de la tierra, porque decían: todos somos muertos, váyanse de aquí. Los egipcios apremiaban al pueblo de Dios. Versículo 34. Y llevó el pueblo su masa antes de leudarse, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Ahora, yo quiero detenerme un momento aquí, mis amados, que me están escuchando, para hacer una pregunta muy interesante. ¿Qué implica el que la palabra nos diga aquí: y llevó el pueblo su masa antes de leudarse, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros? Esto es muy interesante, porque lo que nos está queriendo decir aquí a la generación de este tiempo, a los que necesitamos comenzar este éxodo, es que ellos salieron con todo lo que tenían. Noten ustedes, aquí salieron ellos con sus alimentos. El Señor proveyó para ellos, para el comienzo de ese éxodo. Es decir, Dios se encargó de que todo fuese conforme a que ellos no tuviesen necesidades mientras comenzara ese viaje. Noten ustedes el versículo 35. E hicieron los hijos de Dios, los hijos de Israel, conforme al mandamiento de Moisés,
demandando a los egipcios joyas de plata y joyas de oro y vestiduras. Y Jehová, Yahweh, dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les prestaron, y ellos despojaron a los egipcios, porque el Señor les puso en el corazón que le dieran a los hijos del Señor. Mis amados, permítame llamar la atención a este aspecto tan importante. El Señor te está llamando a ti para que comiences a caminar ese éxodo. Ese éxodo que te ha de independizar del sistema satánico del nuevo orden mundial. Pero ese éxodo es precisamente el éxodo que Dios necesita que camine su pueblo, que va a dar este fuerte pregón. Así como el pueblo de Dios antaño lo comenzó a caminar por fe, así el pueblo de hoy en día tiene que comenzar a caminarlo por fe. Noten ustedes lo que nos dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 253. Este capítulo se llama el Éxodo. Dice así: ceñidos con el cinto, las sandalias calzadas y el bastón en la mano, el pueblo de Israel permanecía en silencio reverente y sin embargo expectante mientras esperaba que el mandato real les ordenara ponerse en marcha. Antes de la mañana ya estaban en camino. ¿Ok? Entonces quiero resaltar aquí 3 hechos. Ellos salieron, primero, ceñidos con el cinto. Ni siquiera, hermanos, sus correas las tuvieron que dejar. Segundo, ceñidos con sus sandalias calzadas. Y tercero, con el bastón en la mano. Ni siquiera su bastón tuvieron que dejarlo. Y en la palabra de Dios en la Biblia nos dice el versículo 34, el pueblo llevó su masa antes de leudarse, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Versículo 35, el pueblo despojó a los egipcios. Es decir, el pueblo de Dios salió de Egipto a ese éxodo con riquezas. Hermanos, nosotros sabemos que muy pronto nos va a ser quitado todo lo que tenemos. Porque el sistema del nuevo orden mundial va a decir, si tú no tienes la marca, ni puedes comprar, ni puedes vender, ni puedes tener. Todo, según dice Génesis capítulo 47, nos va a ser quitado. Nuestros carros, nuestro dinero, todo lo que tengamos, ya no nos van a servir los títulos, mis amados. Ya no vamos a poder comprar en el supermercado. Si esto no es una fábula para nosotros, nosotros debemos ya de estar caminando ese éxodo que Dios quiere que caminemos. El libro, Evento de los Últimos Días, la página número 127 nos dice lo siguiente: muy pronto la riqueza acumulada no tendrá ningún valor. ¿La riqueza qué? Acumulada no tendrá ningún valor. Cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender, excepto los que tengan la marca de la bestia, muchos recursos no tendrán ningún valor. Dios nos pide ahora que hagamos todo lo que podamos para amonestar el mundo. Es decir, ahora nosotros podemos todavía, hermanos, estamos a tiempo de salir con todo lo que tenemos, de abandonar este sistema satánico del nuevo orden mundial, de salir de las ciudades, mis amados, y comenzar por la fe a caminar hacia el desierto donde el Señor nos quiere llevar, hacia el campo. Quiero hacer una pausa y preguntar, ¿me están escuchando, hermanos? Amén. Amén. Sigue diciendo Evento de los Últimos Días. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Mis queridos hermanos, todavía podemos vender nuestras pertenencias y salir para obtener tierra y algunas cosas que necesitemos en el campo. Todavía lo podemos hacer. No esperemos a que sea demasiado tarde. Sigue diciendo, pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar y vender si no tienen la marca de la bestia. Hace poco esto estuvo a punto de ocurrir en California, pero fue solo una amenaza de que soplarían los 4 vientos. Hasta el momento estos son retenidos por los 4 ángeles. No estamos enteramente listos, dice ella. Hay una obra que debe hacerse todavía. Y entonces se le ordenará a los ángeles que lo suelten. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, escuchen muy bien esto,
Los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegarán o se niegan a violar la ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar o vender. Satanás dice, por temor a que les falten el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. Fíjense en ustedes que esto es un aspecto muy interesante. Dos cartas que Faraón, el faraón de este tiempo, dos cartas que Satanás se va a jugar. La primera, por temor a que les falte el alimento. Dice Apocalipsis capítulo 13, y que ninguno pueda comprar ni vender. La pregunta es, si no podremos ni comprar ni vender, ¿qué vamos a comer? ¿Estamos nosotros dependiendo del sistema satánico babilónico? ¿O hemos empezado por la fe a caminar hacia el éxodo por el cual el Señor nos quiere llevar, a sembrar nuestros propios alimentos? Por temor a que les falten el alimento y el vestido, dice Satanás, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. Ah, mis amados, pero aquí está la grandeza y la misericordia del Señor, que está advirtiendo a su pueblo antes de que el azote venga. Antes de que se den estas cosas, el Señor está llamando a los que son israelitas de verdad a que se ciñan y traten de salvar a su familia. Voy a volver en este momento a la lectura bíblica, ¿ok? Versículo 37. Y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también subió con ellos grande multitud de diversa clase de gentes. Y ovejas, y vacas, y muchísimo ganado. Todo lo que ellos tenían, hermanos, salió con ellos hacia el éxodo, ¿verdad? Todo lo que ellos tenían salió con ellos hacia el éxodo. Perdón, creo que me equivoqué de pasaje. Ok, déjenme leer aquí. Estamos en el capítulo 13 de Éxodo, el versículo 17 al 22, ¿verdad? Dice aquí. Perdón. Vamos antes. Estábamos en el versículo 31 al 41, sí señor. 31 al 41. Dice aquí. Éxodo 12, 31 al 41. Dice, y cocieron torta, versículo 39, sin levadura, de la masa que habían sacado de Egipto. Fíjense ustedes, ese era el alimento que el Señor les había proveído. Asimismo, el Señor hoy va a proveer el alimento para todos aquellos israelitas que se quieran preparar para dar el fuerte pregón. Hermanos, nosotros conocemos, lo dice claramente en el espíritu de profecía, ¿no serán amonestadas las ciudades?, pregunta el ángel. Y contesta el ángel, sí, pero no por los que vivan en ellas, sino por los que vengan de los campos del desierto para dar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel y del cuarto ángel en las ciudades. Dice, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, porque no había leudado, por cuanto fueron echados de Egipto y no habían podido detenerse, ni aún prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Alabado sea el Señor, alabado sea nuestro Padre Celestial. Hermanos, antes de que se dé el decreto que nadie podrá comprar ni vender, el Señor está llamando a ese pueblo, está necesitando que ese pueblo salga al lugar donde el Señor ha preparado para la santificación real de ese pueblo. Nosotros, si continuamos en la urbe, nosotros si continuamos en el ambiente citadino, hermanos, nuestra mente no va a alcanzar ese nivel de santificación necesaria para el sello y necesario para dar ese mensaje de misericordia al mundo que perece. Porque así está escrito que va a ser, hermanos.
Vamos a leer en este momento Éxodo capítulo 13, verso 17, y vamos a leer hasta el verso 22. Con esto vamos a ir terminando. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que cuando el pueblo viere la guerra, se arrepienta y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y salieron de Sucot, y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Yahweh iba delante de ellos del día, en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que estuviesen de día y de noche, a fin de que anduviesen de día y de noche. Él nunca quitó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y yo digo, alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial, porque promete, hermanos, no dejar a su pueblo. Promete estar con su pueblo y sustentarlo, pero únicamente el pueblo que por fe, como lo hizo Abraham, comience a avanzar, a caminar hacia ese éxodo por el cual el Señor quiere purificar nuestros caracteres. En el libro Patriarcas y Profetas, la página 261, leemos lo siguiente. Al avanzar hasta el agua misma, demostraron creer la palabra de Dios dicha por Moisés. Hicieron todo lo que estaba a su alcance, al alcance de ellos. Y entonces el poderoso de Israel dividió el mar para abrir el sendero para sus pies. Únicamente cuando el pueblo hizo todo lo que podía, hermanos que me escuchan, entonces fue cuando el Señor abrió ese mar rojo. Si el pueblo de Dios no entiende esto y se queda esperando a que Dios actúe, esperando se va a quedar, mis amados. Y va a venir el decreto y nos va a encontrar sin ningún tipo de preparación. Babilonia hoy tiene ebrio al mundo entero, borracho de ese vino, hermano. Y el Señor nos está dando el mensaje de Apocalipsis 18, versículo 4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Sigue diciendo, en esto se enseña una gran lección para todos los tiempos. A menudo la vida cristiana está acosada de peligros y se hace difícil cumplir el deber. La imaginación no concibe la ruina inminente delante y la esclavitud o la muerte detrás. No obstante, la voz de Dios dice claramente, avanza. Y la voz de Dios hoy te está diciendo, mi amado, avanza. Y la voz de Dios hoy me está diciendo, avanza. Debemos obedecer este mandato, aunque nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas. Este es un mandato que el Señor te ha dado a ti. Este es un mandato que el Señor me ha dado a mí. Avanza, avanza. No te detengas, avanza. Porque he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada quien conforme sea su obra. Es menester que el pueblo de Dios entienda que es necesario que hoy se estén haciendo ciudades de refugio. Y esas ciudades de refugio, hermanos, son los puestos de avanzada que el Señor nos envió hace muchos años a construir. Pero hay muchos hoy gritando un mensaje. Hay muchos hoy haciendo bulla y gritando. Pero realmente pregunto yo, ¿estamos haciendo la obra que el Señor nos mandó a hacer? ¿Estamos proclamando el mensaje como el Señor nos dijo que debíamos proclamarlo? Al unísono de que damos Isaías 58, 1 y 2, también tenemos que dar Isaías 58, todo el capítulo completo, mis amados. No es únicamente pararse y gritar, es también vivir, es también mostrar, es también, hermanos, vivir los pasos y la vida que Cristo vivió. Patriarcas y Profetas, la página 261, termina diciendo lo siguiente. La voz de Dios dice claramente, avanza.
Debemos obedecer este mandato, aunque nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas y aunque sintamos las olas frías a nuestros pies. Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante el espíritu que se detiene y duda. Si nosotros tenemos un espíritu, hermanos, como dice Santiago, no piense el hombre que duda que obtendrá algo del Señor. Los únicos que obtendrán algo del Señor serán aquellos que sean veraces y que confíen en el Señor, que por fe decidan avanzar, abandonando todo aquello que les impide. El Señor nos dice en su palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero habemos muchos que por la comodidad del supermercado, por la comodidad del televisor, por la comodidad que nos ofrece el sistema babilónico satánico del nuevo orden mundial, no queremos comenzar a caminar ese éxodo que el Señor dio la orden que su pueblo debería caminar para este tiempo. Los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota, no obedecerán nunca. La incredulidad nos susurra, así dice la incredulidad, esperemos que se quiten los obstáculos y podamos ver claramente nuestro camino. Pero la fe nos impele valientemente a avanzar, esperándolo todo y creyéndolo todo. El sendero por el cual Dios dirige nuestros pasos puede pasar por el desierto o por el mar, pero es un sendero seguro, alabado sea el nombre de nuestro Señor. Es un sendero seguro, mi amado, que me escuchas en esta hora. Vamos a terminar de la siguiente manera. El libro de Éxodo, del capítulo 23, terminamos con 2 pasajes, ¿ok? Tenía algunas otras cosas más que decir, pero ya las diremos en una próxima ocasión. Vamos a terminar con estos 2 pasajes. Éxodo capítulo 23, el versículo número 20. Éxodo capítulo 23, versículo número 20. Hablando nuestro Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, alabado sea su santo nombre, dice a su pueblo, he aquí, te está hablando a ti, mi hermano, y me está hablando a mí, y yo me gozo en estas palabras, alabado sea su nombre. He aquí, yo envío el ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Alabado sea el Señor, hermano. Mi amigo que me escucha en esta hora, mi hermano querido y amado. He aquí que yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado para ti. Guárdate delante de él y oye su voz. No le sea rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. Porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo y al eteo y al fereceo y al cananeo y al heveo y al jebuseo, a los cuales yo destruiré. Mi amigo y hermano que me escuchas, es menester que el pueblo de Dios en este tiempo tan solemne, después de ver el cumplimiento de la bula, después de abrirse las puertas de la misericordia, después de ver el cumplimiento profético que se está dando tan profundo y tan siniestro y tan exacto en este tiempo, comience a caminar ese éxodo hacia la salvación, hacia la purificación, hacia la santificación real y plena, hacia una transformación de nuestros pensamientos, hacia una transformación de nuestras vidas. Y para eso, hermanos, necesitamos comenzar a caminar la senda que el Señor marcó para su pueblo. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y oración en esta ocasión. Espero en una próxima ocasión poder continuar con ustedes. Dios les guarde. Amén.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en delicados pastos Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Amén. Amén. Amado Padre que estás en los cielos, alabado sea tu santo y bendito nombre. Qué plan más maravilloso encontramos estipulado en tu palabra, plasmado en tu palabra. Qué plan más maravilloso has dejado para tu pueblo en este tiempo, Señor. Oh Padre, pero entendemos que únicamente por la fe se puede llegar a vivir esto. Y eso nos falta, Señor. Carecemos de esa fe en este tiempo, porque el sistema en el cual estamos viviendo está diseñado para que no obtengamos esa fe. Padre Santo, aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, a tomar decisiones de vida para vida, a practicar, Señor, la piedad primitiva, a reflejar al mundo esa imagen suya, Señor, a mostrarle al mundo el amor suyo por el cual usted murió por nosotros, Señor. Oh Padre, tome nuestros corazones y llénelo de usted, Padre. Ayúdenos a avanzar, Señor, porque nos hemos estancado, Señor. Ayúdenos a avanzar, Señor, los que no hemos salido. Ayúdenos, Señor, a tomar decisiones de vida para vida. Y guíenos por su misericordia y su amor. Sabemos y entendemos, Padre, que el tiempo se está acabando, Señor. Sabemos y entendemos que estas cosas, estos decretos, Señor, están por darse. Y sin embargo muchos estamos dormidos, adormecidos, Señor. Oh Padre, despiértenos, Señor. Como dijo su mensajera en el evento de los últimos días. Oh Dios del cielo, despiértanos, Padre. Ayúdenos, Señor. Quédese con todos nosotros, todos los que nos escuchan, Señor, alrededor del mundo. Yo no los conozco, Señor, pero usted sí los conoce. Queremos rogarle humildemente, Padre, que usted les bendiga y les guarde, que usted les libre de todo mal. Usted conoce sus preocupaciones, sus adversidades, sus alegrías. Padre, todo lo ponemos en sus santas manos. Diríjanos, pues, y también dirija este proyecto misionero, Padre, que cada día siga alcanzando a más y más almas alrededor del mundo. Gracias por esta invitación, gracias por esta oportunidad que me has dado de compartir con mis hermanos. Gracias, Señor, porque la tecnología la hemos utilizado para construcción de tu reino y edificación de tu reino en esta tierra. Y gracias porque has mantenido la señal estable, Señor, y han podido escucharme y yo he podido escucharlos también. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Redentor, lo rogamos, lo agradecemos. Bendito seas por siempre. Amén. Amén.